Es una gran bendición el poder acompañarles a ustedes en esta mañana una vez más para el estudio de la bendita y santa palabra de Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes no sueñan, no anhelan ver la iglesia local aquí en San Antonio llena de miembros perseverantes y que prediquemos el evangelio y que muchas almas sean añadidas para la honra y gloria de Dios? ¿Cuántos de ustedes no anhelan eso? Bueno, es una tarea que se puede y se debe hacer, pero depende del tipo de mentalidad que usted, mi hermano y hermana, tenga al respecto con la obra de Dios. Y por eso nuestro tema en esta mañana es volviendo a la mentalidad de los primeros cristianos. Y el propósito de esta lección es instarnos a predicar el evangelio ahora con mucha más urgencia que antes. A predicar el evangelio a toda criatura. Y espero que usted, mi hermano o hermana, lo tome como una motivación a eso, a ese despertar en nuestro interés por predicar la palabra de Dios. Una de las cosas que Jesús y los apóstoles anunciaron respecto al reino de Dios, respecto a su iglesia, de su consolidación en el mundo, de cómo se estableció verdaderamente el reino de Dios, las escrituras muestran claramente que el reino de Cristo sería un reino glorioso. ¿Qué tan en serio se tomaron entonces los primeros cristianos las enseñanzas de Jesús? De que su reino iba a ser victorioso, de que su reino sería como la levadura que luego de meterse en un costal lleno de harina leudaría todo. ¿Qué tan en serio se tomaron los apóstoles, los primeros cristianos? Eso de que el botín de Satanás iba a ser repartido entre ellos, entre los hijos del reino. Tenemos el trabajo de Pablo. Sin internet, sin celulares, sin medios de transporte como los que nosotros hoy día disfrutamos, y dice, por toda la tierra ya había salido la voz de ellos. Mis hermanos, y también en Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, habla de la palabra del evangelio que se predica en todo el mundo, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo. Y en el verso 23 dice el apóstol Pablo, y estamos ubicados más o menos en el año 55 después de Cristo. Colosenses 1:23 dice que el evangelio ya se predicaba en toda la creación que estaba debajo del cielo. ¿Notas la gran diferencia entre los primeros cristianos, su mentalidad y la actitud de los cristianos de hoy día? Hoy día evangelizar nuestro barrio, el conjunto, es una tarea difícil y pasan los años y ni siquiera la gente de nuestro entorno sabe que somos cristianos. Tiene que ver con un asunto de mentalidad y por eso el tema se ha titulado La mentalidad de los primeros cristianos. Tiene que ver con eso, con la forma en que nosotros estamos viendo las cosas. Y déjenme decirle que si ustedes toman nota de la historia secular y miran cómo fue el progreso de la iglesia durante los 3 primeros siglos, se van a topar con que en el año 300, en el siglo III después de Cristo, todo el imperio romano perseguidor de la iglesia ya estaba bajo el dominio del evangelio, comenzando por el emperador Constantino el Grande, que se convirtió al evangelio. Ya para el siglo III, la religión oficial del imperio romano era el cristianismo. Impresionante, ¿no? La mentalidad de los primeros cristianos.
Si nosotros reclamamos ser la iglesia del primer siglo, no podemos ser diferentes entonces a esa situación, porque sería una paradoja, una contradicción, reclamar que somos los primeros cristianos y no tener la misma mentalidad, la misma manera de actuar que precisamente esos cristianos primitivos. Pero déjenme decirles también, mis hermanos, que esa manera de pensar no fue una innovación que trajera el Señor Jesucristo en los días de su ministerio. Este pensamiento de un reino victorioso y conquistador era algo que ya venía dicho o se venía planteando desde el Antiguo Testamento, y fue un pensamiento influenciado por los profetas. Una de las cosas que a muchos se les escapa, se nos va de la mente, pasan desapercibidos ante estas cosas, es que la iglesia primitiva era una fiel y devota estudiante del Antiguo Testamento. Hoy día no, hoy día la mentalidad suele ser diferente, y no digo que todos, pero sí la mayoría. Hermano, ¿tú qué estudias? Oh, hermano, yo estudio el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no, el Antiguo Testamento quedó abolido. No es necesario para nosotros. Pero la iglesia primitiva era una fiel, devota estudiante del Antiguo Testamento. Y quiero que miremos en Hechos 17, verso 11, un pasaje muy famoso. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, los bereanos, ¿no? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice que los cristianos de Berea escudriñaban las escrituras para comprobar si lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando era así. ¿No se han detenido a pensar de qué escrituras habla ese texto? Estamos más o menos en el año 45. El Nuevo Testamento no existe aún. No ha sido revelado. El apóstol Pablo dijo, en parte conocían, en parte profetizaban. Entonces, ¿cuáles escrituras estudiaban los bereanos? Eran las del Antiguo Testamento. Pero muchos no se detienen a analizar eso. ¿Y qué de este? Cuando le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuáles escrituras fueron las que Timoteo pudo haber estudiado desde su niñez? No, el Nuevo Testamento. Para la fecha en que Pablo le escribe a Timoteo, el Nuevo Testamento todavía le faltaban partes por ser reveladas. No lo tenían compilado y escrito tal como nosotros hoy día lo tenemos. Y si eso era una realidad en los días de Timoteo, pues entonces desde su niñez, ¿qué escrituras eran las que estudiaba Timoteo? Eran las escrituras del Antiguo Testamento. Y oído, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Se lo dice ya bajo la era del nuevo pacto. Le dice que las sagradas escrituras, particularmente el Antiguo Testamento, todavía tienen el poder de hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y de ahí siguen las líneas en el verso 16 que dicen, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y hablaba particularmente de qué escrituras hablaba Pablo ahí. Sin lugar a dudas hablaba del Antiguo Testamento. Hoy día muy desechado por los cristianos bajo la excusa de que es un pacto abolido.
A veces no diferenciamos pacto de las escrituras, ¿no? Tema que más adelante podríamos estar estudiando con diligencia. Pero bueno, en fin, es que el abandono del estudio profundo de las Sagradas Escrituras, particularmente del Antiguo Testamento, ha repercutido en eso, en un cambio de mentalidad en los cristianos modernos. Si no se estudia el Antiguo Testamento, la mentalidad que tuvieron los primeros cristianos, influenciada gracias al Antiguo Testamento, no es sembrada en los cristianos de ahora, y esto se manifiesta en una iglesia que no obra, no predica, no gana almas. ¿Sabía usted, mi hermano, mi hermana, que los profetas, cuando profetizaron el reino de Cristo, que es la iglesia, cuando anunciaron el reino de Cristo, anunciaron un reino conquistador y victorioso? Todas las profecías mesiánicas, los que las han estudiado, todas las profecías acerca del reino abundan y promueven la idea de un reino victorioso, de un reino vencedor, progresivo, conquistador, ganador de almas. De eso abunda el Antiguo Testamento. Observemos algunas. Isaías capítulo 11 del 9 al 10. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte. Y para los que han estudiado este tema, saben que la palabra monte, cuando se pronuncian las profecías, tiene un sentido figurado, se refiere al reino de Cristo, el reino de Dios, el monte de Sión. Y luego, ¿qué dice? Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. ¿A qué magnitud la compara? Como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí es Jesucristo. Él lo dijo en Apocalipsis 22, yo soy la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Lo dijeron o no lo dijeron los profetas? ¿No anunciaron un reino victorioso? Un reino que lograría que toda la tierra fuese llena del conocimiento de Dios. Un reino que predicaría y cubriría del evangelio el mundo a tal magnitud comparado como las aguas cubren el mar. ¿No está escrito y no es esto una profecía acerca del reino de Dios? Y los primeros cristianos hicieron posible el cumplimiento de esta profecía, porque luego Pablo dice a los romanos que por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los confines del mundo sus palabras. Pero esta profecía que se cumplió en los primeros cristianos es una que no vemos cumplida en los cristianos modernos que se mofan y reclaman ser la iglesia del primer siglo. Paradójico y vergonzoso. Tenemos que cambiar la mentalidad, mis hermanos. Y sigamos mirando más profecías. Isaías 60, del 3 al 5. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento, dice. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿Qué describe esa profecía? Describe un reino, describe a Jesucristo como la luz que viene a este mundo, pero también establece que las naciones del mundo andarán a la luz de Cristo. Y eso lo creyeron los primeros cristianos, lo creyeron cuando el Señor les decía a ellos, ustedes son el reino de Cristo. Apocalipsis 1:5, y nos ha hecho un reino de sacerdotes y gente santa. Nos ha trasladado de las tinieblas
al reino de su amado Hijo, y ese reino somos nosotros, ellos se lo creyeron. Y entonces cuando leían el Antiguo Testamento y veían estas profecías, se creían que las naciones iban a andar a la luz del Evangelio. Y por eso es que Pablo dice, el Evangelio ya se predica en toda la creación que está bajo el cielo. Y por eso el Imperio Romano en el siglo III estaba bajo el poder del Evangelio, hasta comenzando por el mismísimo emperador. Impresionante la mentalidad de los primeros cristianos. Isaías 60 del 3 al 5, perdón. Daniel 7, una profecía del Mesías, del 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es ese? Jesucristo, que vino hasta el anciano de días. ¿Cuándo fue que el Hijo del Hombre llegó hasta el anciano de días? En la ascensión. Cuando Jesús ascendió al cielo, después de resucitar de entre los muertos, llegó hasta el Dios y Padre y se sentó a su diestra. Y le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado toda potestad, nombre sobre todo nombre, dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2 del 5 al 8. Y toda rodilla se tuvo que doblar ante Cristo. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. La iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué le dieron reino a Cristo? ¿Para qué se establece un reino? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Está escrito. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y los primeros cristianos, cuando vieron que Jesús ascendió al cielo y sabían que estaba sentado a la diestra de Dios, y en el Pentecostés se establece la iglesia, se lo creyeron. Se convencieron de eso. Y creían que era posible que todos los pueblos, naciones y lenguas sirvieran a Jesús. Y por eso su predicación, y por eso el evangelio esparcido ¿por dónde? Por todo el mundo. Porque tenían otra mentalidad, una que carece hoy día en el corazón de los creyentes. ¿Y qué decir de esta otra profecía? Quiero mirar Daniel 2:35. La piedra que choca contra la estatua que vio Nabucodonosor, los que han estudiado esa profecía maravillosa, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó ¿qué? Toda la tierra. Ese es el reino que anunciaron los profetas. Ese, no hay otro. Yo no he visto otro reino en el Antiguo Testamento pronunciado, profetizado a tal magnitud. No veo un reino temeroso, escondido, un reino que no progresa. Eso no lo veo en el Antiguo Testamento. Y ese es el reino que se profetizó y que se estableció en el primer siglo. Los cristianos del primer siglo consideraron todas las profecías que exaltan el reino de Dios y todas las enseñanzas de Jesús y los apóstoles como una clara indicación de que el pueblo de Dios estaría destinado a la victoria sobre el mal y que su misión era ir y salir a librar la batalla. ¿Cómo? Con las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas, pues no lo creemos, poderosas para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo creyeron los primeros cristianos. Y merece resaltarse, mis hermanos, que los primeros cristianos se tomaron muy en serio estas enseñanzas. Ellos salían por todas partes a predicar el evangelio, disponiendo de sus bienes materiales para hacer la obra. Entregaban gran parte de su tiempo a eso. Sacrificaban muchas de sus actividades personales.
dejaban a un lado lo vano, lo innecesario. Llegaron inclusive a entregar su vida en sacrificio en medio de persecuciones y oposición. Lamentablemente, esa mentalidad no parece caracterizar a los cristianos de hoy día. Pareciera que hubiésemos renunciado a la idea de tener la victoria contra el reino de las tinieblas. Pareciera que hubiésemos abandonado por completo la creencia en lo que anuncian estas profecías. Que el reino de Cristo, su iglesia, está destinado a la gloria y grandeza sobre todas las naciones. Eso es lo que dicen esas profecías. Quiero enfatizar, mis hermanos, un punto crucial y espero que lo tomen de la manera más sabia. En los tiempos de Jesús se levantaron muchos falsos mesías, falsos cristos. Claro, ya era el tiempo. El tiempo se ha cumplido, dijo Juan el Bautista. Y luego lo dijo Jesús. Y todos los judíos estaban a la espera de un Mesías, un Salvador. Solo que ellos tenían una perspectiva totalmente errónea. Esperaban un Mesías político y un libertador tipo Simón Bolívar, que los liberara del imperio romano, del yugo de los romanos. Jesús era el Salvador del alma y nos libró del imperio de la muerte y del imperio de Satanás. Una perspectiva errónea. Por eso se levantaron muchos falsos cristos, tal y como Jesús lo predijo que ocurriría antes de la destrucción de Jerusalén, Mateo 24, verso 24. Se levantarán falsos cristos, mesías, se declaraban mesías. Ordenaban a la gente que los adoraran porque si eran el Mesías, pues entonces era el Hijo de Dios y debían ser adorados. Y de ahí esta adoración falsa de muchos judíos en ese periodo de la destrucción de Jerusalén. ¿Cómo los cristianos demostraban que Jesús era el Cristo y no esos falsos Mesías? La gente les corría a ellos. Claro, sacó la espada, armó un ejército y expulsaron a la guarnición romana cerca del año 66, expulsaron al sucesor de Poncio Pilato, que era Gesiofloro, lo sacaron, mataron a todos los soldados y entonces dice la historia que se apoderaron de las armas de los romanos y cantaron la independencia y cambiaron la moneda, ya no era con la inscripción del César, sino la inscripción de un judío que se declaró el Mesías, así era la moneda. Y la forma en que se descubría que ese hombre era un impostor era por las escrituras. Si no cumplía exactamente las profecías mesiánicas, todo lo que la Biblia decía respecto a Jesús, al Cristo, al verdadero Mesías, entonces era un falso Cristo. Jesús cumple perfectamente todas las descripciones de Isaías 53. Molido fue por nuestros pecados. El Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y empieza una descripción profética de los padecimientos de Cristo. Y Jesús todo lo cumplió al pie de la letra. Por eso Jesús era el Mesías. Donde Jesús no hubiese cumplido una sola profecía, hubiese sido un impostor. Pero sabemos que no, porque cumplió perfectamente todas las descripciones proféticas con relación al Mesías. ¿Estamos de acuerdo con esto que digo, mis hermanos? Bueno, ¿qué tan preparados estamos para reconocer que si no cumplimos también las descripciones proféticas con respecto al reino, no somos reino? Porque si decimos que somos la iglesia del primer siglo, pero lo que se profetizó sobre ella no se cumple en nosotros, ¿qué somos? Tenemos que hacer el esfuerzo. Tenemos que cambiar la mentalidad. La iglesia del primer siglo
fue descrita, fue profetizada como una iglesia conquistadora de almas para Cristo. Una iglesia que ató a Satanás por el poder de Jesús, ató a ese hombre fuerte, le venció y se reparte el botín de él. Así la describió Jesús. Pero si no tenemos la mentalidad de los primeros cristianos, no somos entonces. Y hay mucho entonces en lo cual deberíamos trabajar. Yo entonces quiero que pensemos en eso, mis hermanos. Y el problema de la mentalidad de derrota y fracaso es lo que ha afectado a la iglesia de esta era moderna. Actualmente la mentalidad que caracteriza a la mayoría de cristianos es la de desesperación por la situación de pecado que hay en el mundo. Hermano, la maldad ha aumentado tanto. Es esa la preocupación. Se admite sin sentido de vergüenza que Satanás es quien ha venido ganando todo el tiempo la batalla. Esa es la iglesia moderna. Y nos mostramos como personas imposibilitadas para dar un contraataque a ese avance del reino de las tinieblas. Hemos preferido retirarnos de la batalla, escondernos en un rincón y esperar que Cristo regrese para que nos rescate de este sistema corrupto. Esa es la mentalidad que impera en los cristianos de hoy día. Y vaya sorpresa, el que piense así, el que piensa de esa forma, mire la sorpresa que se va a llevar. Mateo 25 del 19 al 23, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Sabemos a qué evento apunta, ¿no? ¿Y qué hace? Lo primero que hace, arregla cuentas con ellos. El juicio comienza por la casa de Dios. Primera de Pedro capítulo 4, verso 17. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Y cuál es el problema de la iglesia moderna? Por lo cual tuve miedo. Miedo de salir a predicar, miedo de sembrar la semilla, de sembrar la palabra, de ganar almas, de insistir. Oh, hermano, es que no me escuchó. Yo no vuelvo allá. No me escuchó. Cuando estábamos en la época del noviazgo o de conquista, si la novia no prestaba atención o aquella dama que queríamos tener como novia no prestaba atención, ¿qué hacíamos? Lo mismo las mujeres, ¿no? No me prestó atención, me plancho el pelo. Pero de que lo conquisto, y tienen sus estrategias, y los hombres también. No, tuve miedo y fui, y mire lo peor, escondí tu talento. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente. ¿El Señor es exigente con su iglesia? Porque a veces decimos, en toda mi vida de cristiano he ganado un alma. El Señor me va a premiar. Sabías que ciego donde no sembré. Miremos cómo es de exigente nuestro Señor. Y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Una metáfora indicando que hay que hacer todo lo posible por ganar almas. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10. Y al siervo inútil no lo va a felicitar. Echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este tipo de mentalidad sería aceptable
en grupos emocionalistas, como los testigos de Jehová, que dicen, hermano, yo he hablado con ellos, este sistema de cosas está tan corrupto que es mejor que no tengas hijos ahora. Resérvate ese gusto para cuando Dios establezca el paraíso en la tierra, me dijo una vez uno. No tengas hijos ahora, espera que ya viene el paraíso, ahí podrás tener hijos. Una mentalidad totalmente negativa con respecto al progreso del evangelio en el mundo. Hoy día es normal ver creyentes, sobre todo en redes sociales, alarmarse por algún indicio de guerra o por algún tipo de amenaza mundial. La pandemia del coronavirus aterrorizó a todos y también se alarman por el aumento de la maldad al ver noticias de actos degradantes, aberrantes, de inmoralidad, violaciones, asesinatos, la inseguridad acá en la ciudad de Bogotá. Es muy común ver a muchos cristianos alarmarse por eso y regar imágenes y mensajes de esa índole. Cristo viene. Estamos en los últimos días. El mundo está perdido. No hay esperanza. Que venga el Señor y me arrebate y me lleve a los cielos para descansar de este mundo. Bueno, pues si el Señor viene y arregla cuentas, como lo dice esta parábola, y hemos permanecido ocultos, no nos va a ir muy bien, que digamos. Ese es el serio problema. ¿Qué nos insta a pensar de manera tan negativa? ¿Por qué no hemos desarrollado la mentalidad de los primeros cristianos, una mentalidad de que con Cristo somos victoriosos, haya tribulación, haya angustia, haya muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada en este mundo nos podrá separar del amor de Cristo? Era la mentalidad de los primeros cristianos. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, y predicaron el evangelio, aún siendo azotados. La muerte de Jacobo, el hermano de Jesús, se describe en los libros de historia, en los de Flavio Josefo y creo que en el de Eusebio de Cesarea. Lo arrojaron del pináculo del templo, pero antes de arrojarlo del pináculo del templo le dijeron, niega a Jesús. Y entonces dice la historia que se para Jacobo, el hermano de Jesús, en el pináculo, y que todo el pueblo estaba reunido para escucharlo. Y lo que él dijo es, veo al Señor Jesucristo viniendo en las nubes del cielo. Lo arrojan, queda vivo, y entonces un fariseo llega y le da con un mazo en la cabeza para terminarlo de rematar. Pero morían predicando. Así murió Esteban. Hoy no. ¿Cuál ha sido el resultado de la mentalidad del fracaso hoy día? Iglesias que no crecen, iglesias que permanecen estancadas, escasos sus miembros. A algunas les ha costado superar, por muchos años de haber sido establecidas, el número de 10 miembros. Y lo peor es que pocos quieren reconocer esa falta. La mayoría le echa la culpa a agentes externos, como Adán y Eva, o como Eva, ¿no? ¿Y cuál es la excusa? La culpa es del diablo. El diablo, el mundo, el pecado, pero casi nunca nos responsabilizamos de nuestra inactividad. Si un hermano hoy día quiere sobresalir, predicar el evangelio, hacerlo por redes, inmediatamente caen todos a criticarlo y a ver en qué doctrina tropieza para señalarlo de falso maestro. Una guerra interna, divisiones internas. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que qué pasaría si un reino se divide. Mateo 12:25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y este es el peligro de las divisiones. Y a veces hay excusas. Hermano, pero la Biblia dice en 1 Corintios que es necesario que las haya. Entonces, como es necesario, venga, le ayudo a Dios, las fomento. No,
Se requieren para que en medio de las divisiones emerjan los cristianos que son aprobados delante de Dios. Pero de resto, nada positivo tienen las divisiones. Otra cosa, miren este texto, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Con qué? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y tenía un hermano, un himnario lleno de salmos. Los había hecho máquina de escribir. Y con eso cantaban. Y llegó un momento en que la iglesia dijo, la mayoría dijeron, hermano, hagamos un mejor himnario. Hay unas canciones de Marcos Witt, que te elevan y te transportan. Ahora, no estoy en contra de Marcos Witt en ese sentido. Ha compuesto unos cánticos excelentes. Y Jesús Adrián Romero, y vamos a introducir esos cánticos a la iglesia, cosa en la cual tampoco estoy en desacuerdo, me gustan muchos. Hay que ser selectivos con las letras, porque dice que tienen que ser espirituales. Eso es, guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero hay un detalle. ¿Han notado ustedes que la mayoría poco entonan salmos? ¿Se han notado? Y quiero que examinemos cuidadosamente ese asunto con lupa, salmos. ¿Por qué la Escritura manda cantar a la iglesia con salmos? Cuando uno lee los salmos proféticos, los salmos mesiánicos, aquellos que anunciaron la venida del reino de Cristo, inmediatamente nota el por qué hoy día la cristiandad en general tiene una mentalidad pesimista respecto al progreso del evangelio en el mundo. Y hermanos, es que los salmos están cargados de esas palabras de que el reino es victorioso. Y si usted los canta constantemente, tu mente y tu corazón, ¿de qué idea se va a llenar? Porque somos en cierto grado lo que cantamos también en la iglesia. El himnario de la iglesia del primer siglo era el libro de los Salmos, y Dios como que en su soberanía dispuso que se quedara en la mitad de la Biblia para que lo encontremos fácil, ¿sí o no? Porque uno le dice a un hermano, búscame ya Nahum, y Nahum, pero los Salmos son fáciles de encontrar, el libro más grande. ¿Y por qué dice la Escritura, canten con salmos? ¿Quieren saber por qué? Imagínense ustedes qué tipo de mentalidad desarrollarían mis hermanos si cantaran esto. Salmo 22:27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Oh, claro. ¿Te imaginas el cambio de mentalidad que tienes si esto es tu adoración constante? Hay cantos tan deprimentes, letras tan deprimentes. Salmo 47 del 1 al 3. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Y ni eso creemos que sea posible. Me encanta. ¿Lo han cantado? Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre.
¿Qué tipo de mensaje entonces siembran los salmos cuando verdaderamente la iglesia hace lo que dice la escritura? Pero debatimos con denominaciones y decimos, son una falsa doctrina. Usan instrumentos mecánicos. ¿Sabes qué dice la Biblia? Colosenses 3:16, cantando en vuestros corazones con salmos. Y somos la iglesia verdadera porque no usamos instrumentos, pero falta que cante con salmos, porque a veces se vuelve paradójico. Las objeciones que lanzamos pueden llegar a tornarse en nuestra contra si no estamos haciendo lo que exigimos con un texto. Salmo 72 del 1 al 2, denme unos minutos más. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo. Es un salmo profético, anuncia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Habla del Hijo de Dios. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. ¿Y de dónde a dónde iba a dominar? De mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Y cántelo, entónelo. Eso fue lo que Dios pidió que nosotros como su pueblo cantásemos y entonásemos. Qué coincidencia que en la época en que la iglesia comenzó a abandonar los salmos como su himnario, ahí el mundo comenzó a ganar terreno y ahí las tinieblas empezaron a ganar también terreno y el cristianismo empezó a decaer y a perder fuerza. El Señor vendrá a juzgar el mundo, pero eso de estar queriendo que venga y juzgue el mundo, también puede ir en contra de su voluntad. Porque si Dios aún guarda, hace gracia para este mundo, ¿qué? ¿No iría nuestro pensamiento en sentido contrario? Apocalipsis 22, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La iglesia está fundada para eso, sanar a las naciones. Dios quiere que todos los hombres, ¿qué? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos. ¿Cómo actuamos ante el deseo de Dios? ¿Estamos haciendo todo lo posible para que el deseo de Dios se cumpla? Juan 3:16, el texto más famoso de la Biblia, dicen muchos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice el verso que sigue? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Desear el fin del mundo es como, o sea, de que ocurre, pero anhelar lo que ya va como que en contra del deseo del Señor. Es que en ese día caerá fuego del cielo y todos los malos van a ser destruidos y condenados. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. De que vendrá el fin, vendrá. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. De que se acaba, se acaba. Pero entre tanto, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debes hacer tú? ¿Esconderte y esperar a que caiga el fuego? ¿O trabajar en la obra del Señor con una mentalidad positiva sobre su reino?
que es lo que las Escrituras siembran realmente en nuestros corazones. Porque muchos tienen es la actitud de Jacobo y de Juan. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Solo que porque los samaritanos lo rechazaron. Entonces, volviéndose él, los reprendió y dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No es el deseo del Señor, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Cuántos no tienen esa mentalidad? Génesis 18:32. Mire hasta dónde va la gracia del Señor. Abraham discutía con el Señor, le hablaba 50, 40, 30, 20 y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. ¿Y qué dijo el Señor? No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Yo creo, mis hermanos, que hay gente que si oye el evangelio se va a convertir, y son más de 10. Yo creo que hay muchos Cornelios. Yo creo que hay muchos etíopes esperando a que alguien les hable de la palabra de Dios, y son más de 10. Por eso yo creo en la gracia del Señor para este mundo. Sí, vendrá el fin, pero mientras tanto, yo debo hacer la obra. ¿Y el fin se puede retrasar o no se puede retrasar? ¿Usted no se ha preguntado por qué 2000 años y no ha venido el Señor? Porque si Él guarda gracia para el mundo, ese suceso se atrasa. Ahora bien, afirma el Señor, lo digo de esta versión de la Biblia al día, Joel 2, del 12 al 14. Volveos a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento, rasgaos el corazón y no las vestiduras. Volveos al Señor vuestro Dios, porque Él es bondadoso, compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios, si nosotros cambiásemos, reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Tal vez si la iglesia se pone a hacer su labor y predica el evangelio, tal vez el mundo se transforme un poco, tal vez más almas lleguen, tal vez el Señor dé más gracia, más tiempo. Pero si no, si la sal se desvanece, ya no qué, ya ni la sal ni el mundo sirven, y ahí sí. O sea, con nuestra actitud negativa, con nuestra mentalidad diferente, lo que estamos atrayendo es ese gran día. Estamos así como jalando para que llegue, pero el problema es que llegue sobre nosotros la ira y no la bendición. Y termino con este texto, mis hermanos, 2 de Timoteo 1, del 7 al 11. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Mis hermanos, hay que volver a la mentalidad de los primeros cristianos.